Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en los diálogos que se abren como una forma de explorar un poco más, de reflexionar un poco más acerca de temas de la vida de nuestra institución, de la vida de nuestra línea, la vida de la vida. O sea, la fuente vital que a cada instante se nos manifiesta, a veces la relacionamos y a veces tenemos que profundizar para poderla relacionar conscientemente. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. La hermana Rocío Serrat pide la palabra. Rocío Serrat, muy buenos días. Buenos días, honorable maestro. Queridos hermanos todos, buenos días. Maestro, por cuestiones de estudio del colegio estamos viendo el propósito psicológico número 8. Y bueno, yo ahorita estoy preparando la ponencia y bueno, hay un dato que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. El maestro, este propósito habla de la cuestión de salud y se centra sobre el aspecto de la acupuntura. Pero antes de llegar a ese punto, habla sobre todo un recorrido histórico de cómo el ser humano va experimentando métodos para encontrar, acrecentar la salud. Y bueno, hay un punto que me llama mucho la atención que dice el maestro, que hubo momentos en que el ser humano, la oración era una parte fundamental para los procesos de salud. Y el maestro hace un acotamiento, dice, bueno, en la actualidad hay muchas personas que no saben orar. ¡Wow! Eso a mí me llamó poderosamente la atención porque, pues, ¿cómo es que no sabemos orar? ¿A qué se refiere? No sé. Gracias, maestro. Bueno, es que nosotros tenemos diferentes posibilidades, niveles de expresión y de percepción de las dos. La más baja pues es la repetitiva, la instintiva, la condicionada. Y esa pues es como decírselo a uno mismo, nada más. Porque sale desde la memoria y se repite desde la memoria y ya. Hay otra que va encontrando nuevas ligas, asociaciones, es el campo de la diversidad de emociones, sentimientos, que si bien no son repetitivos como tal, son asociativos condicionados. O sea que vamos a hacer las mismas asociaciones, las mismas posibilidades de lo que ya hemos visto, no de lo que se está frescamente o espontáneamente o en el instante mismo presentando. Yo les recomiendo a las personas, bueno, ahorita, y hay personas que sí se ubican, vamos a un altar, vamos a ofrecer agradecimiento a la vida, a la fuente que me ha dado todo. Pero no solamente en ideas, sino actitudes, conceptos y podríamos llamar anhelos del espíritu, de reencuentro. Yo creo que ahí están los niveles que podríamos, desde donde de nosotros, sacar estas frases, reconocimientos de la vida universal. De hecho, yo les propongo a las personas que cuando inicien la ceremonia, que no la vean como doctrina o dogma. La doctrina, la última palabra acerca de algo, el dogma, algo que se tiene que aceptar sin reflexionar en ello. Sino con la oportunidad de recrear conscientemente el plan de la vida, que está reflejado en referencias
que nos da el muy sublime maestre de diferentes grandes culturas iniciáticas. Tenemos cosas en latín, en hebreo, en sánscrito, en castellano, que es nuestro idioma, o en inglés, o en portugués, o en italiano, etc. En francés. Pero lo más importante es que usted haga un acto de redescubrir los significados, los valores de lo que está afirmando. Hay gente que es, o no sé, supersticiosa o le dicen demasiado religiosa, que repite como perico, que se dice, ¿verdad? Y con eso ya cumplió. No, aquí no se cumple, sino se descubre, se aprovecha el tiempo, se le está uno atento desde dónde me nace y desde dónde me escucho. A la hora del fraseo, de cómo reza la liturgia. Reza quiere decir cómo va, cómo está dicho que hay que decirlo. Ese es un rezo. Y se reza en las obras de teatro y se reza en todo, pero casi siempre le hemos dado ya una connotación de carácter de doctrina religiosa. Entonces hay todo un tema. Yo les propongo para estar más conscientes desde la postura. No llegar y hacer la postura, sino hacerla, ajustarla, refinarla e irle encontrando un mayor sentido. Luego viene el fraseo, las oraciones, las sentencias, los rezos, las plegarias que cada una tiene sus connotaciones. Pero dependerá de su capacidad recreativa. Una vez le preguntaron al hermano mayor, maestro, ¿y usted a quién le reza cuando le reza? ¿A Papá Dios? Pues al concepto más elevado que tengo de Papá Dios, hasta ahorita. Pero mañana puedo encontrar algo más. O sea que no se le reza a algo fijo. Se le reza a aquello que no es descriptible con palabras. Se reconoce su intervención, su manifestación y su concertación a través de sus leyes. Es lo que yo podría comentar. Claro, es un tema muy amplio. Es una faceta de la condición humana. Recuerdo cuando empezaba yo de Yamín, alguien dijo, el rezo es un derecho de la condición humana. Porque hay veces que hay cierta gente tan dogmática que te dice, tú no puedes decir el Padre Nuestro, porque tú no eres de tal religión. ¿No, en serio? Sí hay. Yo lo he escuchado. Y yo digo, pero ¿con qué derecho? Si el derecho lo tiene la persona de reconocer a su Padre, a su fuente, que está en los cielos, está en el gobierno del universo, con sus jerarquías, sus funciones, en un orden maravilloso y fantástico, milagroso, asombroso. Pero bueno, el tema es que si llega una persona a veces a un lugar donde se está rezando o dando fraseos de este tipo, va a decir, estos ya están bien locuaces. Ya los convencieron que están hablando con Papá Dios, eso ya es digno manicomio. Ya los convencieron de que hablando solo los van a escuchar. Ya los convencieron de que con eso se van a salvar. Pobre gente, el opio de los pueblos. Es que en realidad uno se va poniendo de acuerdo. En ustedes, no sé, pero yo sí lo uso como lo usaba mi maestro, el hermano mayor. Yo dialogo conmigo. ¿Cómo me siento? ¿Qué busco? Cuando meto la pata, cuando por fin la aprendo a sacar. ¿Sí? ¿Verdad?
Oye, pues no estuvo tan mal, pero bueno, hay que poner atención para la siguiente, Javiercito. Sí, yo me digo así, Javier, sí, pero me da risa cuando dialogo conmigo, porque lo hago en una forma suelta, sin recriminaciones, sin culpas, ni cosas de esas, ¿no? En todo caso, pon atención para la siguiente, porque ya esta se te fue. No pusiste suficiente atención. Esos diálogos hacen que la persona tenga más coherencia, tenga más sentido de dónde está, quién es. Hay personas que se ponen un apodo y a ese le hablan. Personas que usan su nombre completo, su nombre parcial, etcétera. Son formas de recreación, lo cual es muy sano. El materialista ve que ya te metieron en la cabeza un coco wash. Sí se dice por acá también, ¿verdad? Un coco wash. Entonces dijo, pues sí, pero me quedó limpio. ¿Y el tuyo cómo anda? ¿Cuándo le das un wash? Cuando me decían eso yo me divertía porque decía, ¿y a ti? Bueno, ya lo traigo limpio. ¿Y a ti? Se me hace que anda muy cochambroso. ¿Ya? El cochambre está bien pegado, ni easy off te lo quita. ¿Ya? El fraseo, las oraciones, las reflexiones, el diálogo, acrecienta y profundiza en los conceptos que están vinculados a eventos de la vida. La cosa es que vinculemos todo lo que decimos a lo que estamos viviendo, a lo que ordena lo que vivimos, a lo que hace lo que vivimos, etcétera. Entonces, si en esas dimensiones, porque casi siempre se le ha dicho a la gente, tú reza esto y ya cumpliste. No, 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 no. Es un método de recreación, que en cada intento puedes descubrir algo más si te escuchas desde dónde, hacia dónde, por qué, para qué. La mente se va refinando, las emociones se van transformando cuando se hace consciente. El método repetitivo de rezar como perico no es muy eficiente. Lo que te da es más enemigos. Empiezas a ver quienes no lo hacen como tu patrón no lo hace, ¿sí? Como tu esquema no lo hace. Pero bueno, vamos aprendiendo. Son facetas del proceso para poder ir encontrando métodos más refinados de trabajo, más claros. Entonces, la iniciación no propone el fruto, propone el método para que tú vayas descubriendo los frutos. Es un método de autorrealización. Yo le daría esos contextos a su pregunta, estimada hermana Omega Serrat. ¿Usted cómo se dice a sí misma? Pues Rocío, maestro, el omega nada más era para como mis redes. Ah, ok, Rocío, está bien. Pero sí se habla a veces usted solita. Sí, maestro, sí, tengo un diálogo, sí, sí, también. O si le dices, órale, Rocío, órale. O, hey, despacito, Rocío. Esos diálogos son muy sanos. Son importantes, son importantes. Así, Gloria, ¿a dónde? Que no se te pase, pero tampoco que te falte, etc. Son diálogos sanos. Ahora, cuando hablamos de la creación de algo tan intangible, lo volvemos mucho más consciente. ¿A qué, para qué y por qué? Tienen mucha profundidad las oraciones o los rezos que usamos. El que se los quiere cambiar es porque no le entiende. Quiere que le den en vez de descubrir por sí mismo los contenidos de esos puntos de referencia de ideas como que son puntos de referencia de eventos de la vida, del fenómeno llamado vida, que es inagotable, infinito. Bueno, ¿algo más o alguien quiere intervenir sobre este tema?
¿Ese fue estirón o fue pregunta? Adelante, por favor. A ver. Yo tuve que preguntarle para tener un diálogo qué fue, porque a lo mejor no le entendía bien. ¿Sí? Maestro, buenos días. Buen día. Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. Maestro, yo sé que el sublime maestro de Ferrier estuvo en la India, pero hizo un recorrido desde el sur de la India, según tengo entendido, hasta llegar a la India. De hecho, fue como el Kundalini, desde abajo, empezando, ahora se llama esa isla Sri Lanka, antes se llamaba, era la isla Ceilán, ahora ya es Sri Lanka. Y de ahí empezó hasta llegar hasta el norte. Allá en el norte de la India fue precisamente donde se escribió el Bhagavad Gita, empezando por la guerra de Kurukshetra. Bueno, pero lo que me interesa es saber alguna experiencia que tuvo el sublime maestro Ferrier al hacer todo su recorrido en la India. Sí, sí. Él estaba en el norte de la isla, que es muy grande, la isla de Ceilán o de Sri Lanka. Y desde ahí tomó un barco a cruzar a la península de la India. Cuando hizo el peregrinaje que le había preparado el maestro, el gurú al cual él recurrió para conocer de fondo la tradición. Una persona muy reconocida. Viajó en tren hasta Calcuta, en esos trenes de súbase quien pueda, ¿sí? En las ventanas, en los techos, que sale mucho en las películas de la India, sí, que vienen pero muy polleros, más que polleros, menos que polleros, pero con muchos aromas, humores. Llega a Calcuta y de ahí sí ya tiene otra vía hasta cerca de Delhi y empieza su peregrinaje a pie y son cerca de 500 kilómetros. Ya en la parte que empieza a subir desde el norte de la ciudad de Delhi en adelante, empieza su peregrinaje. Alcanza el monte Kailas, pero yo he profundizado para entender lo que dice el maestro en cuanto al ascenso del Kailas. Y se dice que el Kailas nadie lo sube, por lo menos una persona oriental no. Y tampoco los occidentales por el alto nivel de riesgo, porque son así, es como un falo, pero con unas, se le dice que es el falo de Shiva. Son paredes muy empinadas. O sea, ni siquiera 45, no, son así. Y muy largas. Entonces, ¿de dónde te agarras? Entonces, varias personas han reportado que ningún oriental sube el Kailas, por respeto a todo lo que involucra para varias religiones, para el budismo, el hinduismo y varios. Ese monte no, pero se hace un recorrido de 3 o 4 días alrededor y luego te sientas a sentir que esa montaña está dentro de ti y la vas ascendiendo. Es el resumen del peregrinaje. Así he leído que otras personas narran que es la forma tradicional de hacerlo, pero no hay un escalamiento directo a la montaña, sino la montaña, el Kailas que llevas dentro de ti y que está asociado hasta el Sagarrarapada. Baja después, todo ese recorrido lo hace descalzo, según narra él, hasta esas altas
y son lugares muy pedregosos. Si alguien ha escalado alturas, son caminos de mucha piedra, los pies se lastiman, hasta con botas. Imagínense descalzos, el frío, lo seco, son lugares muy secos, etcétera, etcétera. Baja de nuevo hacia Calcuta hasta unos días y luego sube a Lhasa. Y va a ese lugar de meditación del Chantán, cerca de Lhasa, donde las personas se entierran vivas, se mantienen en estado de samadhi y luego, en este caso, regresó el maestre para dar sus mensajes. Ir a Australia, entrega el 5º mensaje, lo publica en inglés y está unos meses en Australia. Luego regresa a Niza, regresa a Australia y va hacia Malasia, Japón, China y hace un recorrido de varios países. Eso es lo que yo sé. Ahí lo tengo hasta en mapas y en días y en todo. Así son formas de estudiar, recreando y entendiendo cómo fue el tema, ¿no? Creo que creo que lo puse en algún Luces y Vínculos, o no me acuerdo. Entonces sí, el peregrinaje verdadero es dentro de uno mismo, lo que va descubriendo en el proceso. Hay cosas en el proceso externo que despiertan el interno y el interno que reconocen en el externo, de las dos formas. Los dos peregrinajes se van entrelazando y tomando sentido. Ahora no hacemos exactamente esos peregrinajes porque hay una misión pública que demanda mucho, que siempre nos tenemos que preguntar qué tanto estamos haciendo para transformar el mundo, empezando por mi mundo. Yo nada más voy a juntas para decirles a los demás lo que tienen que hacer. Porque eso ha caído mucha gente. Antes éramos más de acción, como del campo de batalla. Ahora nos reunimos para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y proponer al otro porque no me propongo. Claro, sí. Y el tema de la jerarquía y que critica muy fuerte el Cristo. Se ponen en las tribunas, en las sinagogas para estar en los lugares de honores o sea, eso no son mis discípulos. No, o lo dignifica con su actitud. En vez de que se preste, la gente reconoce que esa persona tiene un sentido muy especial de la vida, en respeto, en claridad y en tantas cosas, ¿no? Eso es parte de ese ascenso, de ese peregrinaje interior, que va ligado al peregrinaje exterior, claro. ¿Algo más? El hermano Trinidad había levantado la mano. Sí, no sé Trinidad, muy buenos días. Saludo a Paseo. Buenos días, querido maestro. Buenos días, hermanos todos. Maestro, hoy en la Biblia me tocaron unas palabras que me llamaron la atención. Es acerca de Nicodemo, que se acerca al maestro Jesús. Y el maestro y le dice que saben que es enviado de Dios. Y el maestro Jesús le responde y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me llamó la atención que habla de ver, no de entrar, pero no me quedó del todo claro. ¿Me pudiera, por favor, ampliar un poco este tema?
¿Qué es ese nuevo nacimiento? Es el espíritu y en verdad. Es de aquí hacia arriba, que nace de la condición humana hacia la visión divina del plan total, del arquitecto del universo, del pensador del universo, del sabio del universo, del creador, como le quieran reconocer. Todo eso es parte de él. Y el discípulo que empieza ese camino hacia el estado del Hijo del Hombre, que es el nuevo nacimiento, tiene que dejar todo. Para ver la vida de otra manera, valorarla, percibirla, responderle a la vida de otra manera. Pero eso se va dando en un cultivo, en el vínculo entre maestro y discípulo, para que el discípulo no se desvíe, se desatienda, se distraiga, se engañe tan fácilmente. No se impone ni se prohíbe nada, pero se orienta y se advierte de las consecuencias de los tipos de acciones, sentimientos, pensamientos y actitudes que no llevan hacia ese camino, o ya aquellas que sí lo llevan. Es una nueva forma de relacionar los eventos en cada instante. Por eso yo creo que se refiere a esa visión, nueva visión. Pero no es con los ojos físicos solo, es con todas tus capacidades despiertas, como alcanzas la visión completa del plan de la vida, que no solo es descriptivo, sino vivo, recreativo. No sé si eso responde en parte a su pregunta. Sí, maestro, muchas gracias. Y sígale buscando. Siga transformando su propio potencial en algo más refinado. Alquimizando. En silencio, en diálogo con usted y con la vida. No necesita ni triunfalismos ni derrotismos. Necesita trabajo de seguir perfeccionándose perfectiblemente, no llegar a lo perfecto, sino cada vez un poco, porque la vida va cambiando, no podemos detenerla. Pero hay cambios hacia bien y hay cambios hacia mal. La palabra no es el cambio, la palabra es qué hacemos, hacia dónde el cambio, hacia las pasiones bajas o hacia los altos ideales. Pero se va refinando, se va separando lo denso de lo sutil, como dice la tabla de Esmeralda. Lema alquimista, por supuesto. ¿Algo más? Muchas gracias, maestro. Un abrazo. De nada. Y en ese trabajo no hay prisas. Hay sentido, compromiso, constancia, observación, valoración, ajustes, tantas cosas que tiene que haber en el proceso. Sí, adelante. ¿Quién está levantando el dedo? Es que está en oscuro.
Gisela. Gisela. Sí, Desde Querétaro. así es, Así maestro. es, lo que Bueno, pasa es que estaba completamente oscuro y nada más veía su silueta. Pero el copetillo de lado me hizo que la identificara. a ver, así creo que hay más luz. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Hace rato que mencionaba sobre el diálogo que tiene uno con uno mismo. Yo soy de las personas que me cuestiono muchas cosas, pero de pronto, ¿cómo saber cuando se toma una decisión correcta? Ante cosas que uno sabe que no están correctas y bueno, de pronto dice uno el camino es individual y empieza por ti y todo, pero ¿se debe uno convertir en espectador únicamente, maestro? ¿O cómo saber cuándo está uno haciendo correctamente las cosas, cuando se está tomando una buena decisión? Cuando Bien. tiene uno la duda. Inicia por uno mismo, Ujú. pero continúa en las relaciones con los demás. Es también algo de la vida, son como células que se entrelazan, conjuntos de conjuntos, como decía el hermano mayor. No podemos dejar de ver el impacto social. La ética es esa reflexión sobre el impacto de nosotros en el medio ambiente, con todos los demás seres, y los demás seres en impacto a uno mismo. Seguimos interactuando, podemos aislarnos del universo. Somos un engranaje dentro del universo y los engranes no se pueden sacar. Tienen que hacer que cumplan su función por su tamaño, su impacto, su fuerza, su tracción, etc. Entonces sí hay acciones que empiezan por uno mismo para decodificar que eso es algo bueno, correcto, y lo ofrece a los demás, pero no se le puede imponer. No estamos para afectar y condicionar a los demás. De hecho, uno lo que tiene que ir haciendo es precisamente descondicionarse uno. Dejar de estar fluctuando inconscientemente, como lo decía Patanjali. Entonces, sí empieza el cambio por uno mismo, pero si alguien alto ha cambiado, puede colaborar, si así es oportuno, con el contexto familiar social, planetario, porque estamos más ligados de lo que nos imaginamos. Son los campos mórficos, son los campos de las almas individuales y colectivas, en diferentes niveles de impacto y de guardar las experiencias, llamada cultura. La cultura es algo que guardamos y recreamos. Es el alma del pueblo, la cultura, o el alma de ciertos grupos. Pero hay una cultura humana también, que a todos, al final, nos beneficia o nos daña. No sé si contesten algo de la pregunta. Gracias, maestro. Sí. Hay veces hay que actuar. Hay veces hay que dejar ser. Depende. No hay una sola receta. A veces es mejor callar y acompañar, y a veces es mejor hablar y acompañar o ponerse de responsable, de colaborador del proyecto para que todo sea mejor para todos. O sea, lo que llamamos el bien común. Cuando se habla que el karma es individual, también se habla que el karma es colectivo.
familiar, social, claro. Bueno, pues les deseo que pasen muy buen día con ustedes mismos, que tengan diálogos interesantes, que tengan proyectos y reflexiones de mejorar su propio trabajo y expresión de la condición divina en nosotros y de lo humano en nosotros y en los demás. Que pasen muy bonito día. Pax. Pax, Buenos días. igualmente. Buenos días.